Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Yo soy Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia reciente de mi viaje a República Dominicana. Y a este corto mensaje le he puesto por título Cuestión de actitud. Bien, antes del viaje tuve unos contratiempos aquí en Puerto Rico. Mi viaje fue por un ferry. Cuando llegó el día de mi viaje, fue un poco lleno de ajoro, ya que estuvo lloviendo mucho y hubo mucha congestión de tránsito. Y llegamos al puerto una hora antes que cerraran el counter. Y luego de esperar en una larga fila, al fin, una vez llegado al counter, la persona que me atendió me pidió los documentos requeridos para poder viajar con el vehículo. Luego de verificar todo y ver que todo estaba en orden, la persona me pregunta que si mi vehículo, una guagua o una van, estaba cargada. Yo le dije que sí y ella me dice que necesitaba un papel que ellos llaman un BL, lo cual ellos no me habían orientado ni a ningún otro pasajero, y en consecuencia esto perdiendo nuestro viaje en ese día. Entonces la persona me dijo que me ayudaría a hacer el llamado BL y que tenía que pagar por ello. Bien, le dije que aceptaba y se hizo al siguiente día. Tuve que volver a hacer otros trámites que ya se habían hecho, pero que solo tenían una validez de 2 días y para el próximo día de viaje de parte del barco ya estarían caducados. Llegado el día de viajar nuevamente, vuelvo al counter, entrego todos los documentos y ya todo en orden. Entonces me cobran un cargo de $250 por el cambio de boleto. Ya casi en el último trámite que aduana verifica el vehículo antes de subir al barco, tuve que llenar otro papel por unas herramientas y otras cosas que yo llevaba pero que regresaban conmigo de vuelta a Puerto Rico, ya que otras cosas se quedaban en la República Dominicana. Bien, ya pasado todo, al fin pudimos estar en el barco rumbo a República Dominicana. Una vez llegando a República Dominicana, tuvimos contratiempos aún mayores. Allí existe una corrupción tremenda. Lo que hay es una mafia en la cual estafan a los viajeros e incluso al mismo propio gobierno dominicano, esos empleados que están allí. Y entonces me pidieron 40,000 pesos dominicanos para que nos despacharan rápido, porque eso eran impuestos por las cosas que llevábamos en la guagua. Yo me llegué a negar a pagar esa cantidad, ya que el gobierno dominicano le da a los que ellos llaman una gracia a los ciudadanos dominicanos que viajen a República Dominicana en diciembre y que no hayan estado en el país en los últimos 6 meses. Bien, mi esposa, al ser dominicana, pues cualificaba para tal beneficio. Ellos nos retuvieron abusivamente a propósito desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 p.m. Pero en ese transcurso, al ver que yo tenía la razón, buscaron la forma de como quiera quitarme dinero. Entonces
se pegaron por mis herramientas y las cosas que se regresaban conmigo a Puerto Rico y que ya estaba registrado en aduanas de Puerto Rico que regresarían nuevamente, que ellos solamente lo que tenían que darme un papel que las cosas que regresaban y las que cosas que no pagan impuestos, ya que no se quedan en ese país, como ya se había ocurrido en otros viajes que yo había tenido a ese país. Al fin se salieron con la de ellos y terminaron cobrándome impuestos por mis herramientas y las otras cosas que no se quedarían en la República Dominicana. Con todo y eso, nos mantuvieron por horas, que incluso fuimos los últimos en salir del puerto. Ya saliendo del puerto, nos encontramos con unas actividades que hacían en la capital, a las afueras del pueblo, el puerto, y habían calles cerradas y no sé la razón por qué mi celular no estaba recibiendo señal de internet y no podía utilizar el GPS. Después de tanto retraso para poder salir de la capital, ya en ese camino a la región que íbamos, todo transcurría bien. 1 hora y media de camino, al fin llegamos a Bonao, el pueblo de donde reside la familia de mi esposa. Entrando por la calle de la casa de mi suegro, viene una mujer en una motora pequeña, como ellos le llaman una pasola, y en otros países conocida como una scooter. Viendo que yo estaba doblando para entrar a la calle, ella se metió para salir de la calle y toca mi guagua con su motora. Y pues yo me detengo y ella, aunque sabiendo que está mal, procede a insultarme. Yo a tal comportamiento de ella me quedé asombrado. Así que, pues, bien, ya pasado el asunto, seguimos para la casa y no nos habíamos bajado completamente de mi vehículo cuando la energía eléctrica fue interrumpida, quedando todo sin luz. De hecho, tampoco había agua. En ese pueblo prácticamente dan el servicio de agua en la mañana y solo llega el agua por 3 a 4 horas y luego vuelven a interrumpir el servicio, quedando todo el día y la noche sin agua. Y ahí entonces la vida se complica un poco, ya que uno tiene que bañarse a cubos para cocinar y tomar agua potable hay que comprar los termos de 5 galones de agua potable. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver toda esta historia o en qué se debe con un sermón? Bien, he contado todo esto porque cada vez que sucedía día tras día que estuve en la República Dominicana, a la hora de dormir meditaba sobre ello. Cuando tenía que dormir con abanicos y una habitación pequeña y con solo una ventana, cuando ya uno está acostumbrado a tener aire acondicionado, habitaciones amplias y comodidades. Bien, venían preguntas a mi mente. ¿Cuántos de nosotros vivimos en unas condiciones cómodas? ¿Meditamos sobre esas comodidades? ¿Meditamos sobre las bendiciones que Dios nos da día a día? ¿Cuántos de nosotros damos gracias a Dios día a día por lo que tenemos? A menudo sucede que estamos tan y tan acostumbrados a las comodidades en nuestras vidas que cuando a veces nos llega una pizca de incomodidad y en cosas que nos facilitan nuestra vida cada día,
ya sea cuando no tenemos servicio de agua y luz, o cuando se nos avería nuestro medio de transporte en el cual tenemos que caminar o usar medio de transportación pública, inmediatamente viene a nosotros inconformidad y nos quejamos de las circunstancias que nos sobrevienen. ¿Acaso no nos damos cuenta de las circunstancias en las que viven otras personas en distintas partes del mundo? En Cuba, Haití, Venezuela, Ucrania, Franja de Gaza y África y otras partes del mundo. Unos huyendo, sin techo, pasando hambre, sed, frío y otras cosas peores. Y nosotros a veces nos quejamos por cualquier tontería. Quiero ver algunos ejemplos que nos da la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, vayamos a Filipenses, capítulo 4, y vamos a comenzar a leer en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo llegó a tener diferentes circunstancias en su vida. Y llegó también a tener necesidades, pero como pudimos leer aquí, cómo él manejaba sus situaciones. Aquí no hemos leído que él se quejaba de sus situaciones. Ahora sigamos leyendo lo que Pablo escribió. Pasemos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, en vez de quejarnos por las cosas que a veces no tenemos, siempre debemos estar gozosos y dar gracias al Eterno en todo, como nos exhortó Pablo en este versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Él dijo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando tomamos la actitud de quejarnos por todo, demostramos una falta de fe en Dios. ¿Es que acaso nuestro Padre Celestial no conoce nuestras circunstancias? Vayamos a Mateo, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces, si nos vemos algunas veces en circunstancias diversas, Dios lo sabe. Y sí, podemos pedirle y Él nos escucha, pero hay una diferencia entre pedir y quejarse. Cuando le pedimos, lo hacemos con fe, porque si no lo hacemos, entonces no podemos ser gratos ante Dios. Vayamos a Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 6. Y esto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sabemos que tenemos a nuestro Padre y a nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote, nuestro pronto venidero Rey, que nos escuchan y son propicios a nosotros. Veamos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6. Pasemos allí, por favor, y comenzaré a leer en el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora, no hagamos como hizo el pueblo de Israel. Dios le dio el maná y se quejaron. Les dio codornices y se quejaron. Y por todo se quejaban. Ahora veamos la reacción de Dios concerniente a sus quejas. Pasemos al libro de Números, capítulo 11, comenzando en el versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Eterno, y lo oyó el Eterno, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Eterno, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Eterno, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Eterno se encendió en ellos. Ya hemos leído la reacción del Eterno contra aquel pueblo. Eso sucedió cuando Israel fue sacado de Egipto y fue llevado a través del desierto. Y esto va a tener un paralelismo con lo que acontecerá en el futuro. Egipto tiene un significado bíblico como casa de servidumbre, casa de pecado. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 13, el versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte. Ahora bien, este mundo es un mundo de servidumbre, un mundo de pecado, el cual el Eterno va a proteger a su iglesia verdadera y la va a proteger en un lugar de seguridad en el desierto. Así como los israelitas
eran peregrinos, así somos nosotros aquí en esta tierra. Y así como Faraón persiguió al pueblo de Israel, así también la iglesia de Dios será perseguida a través del desierto. Eso lo pueden leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Pero quiero ir al versículo 13 y 14. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo, que en Daniel equivale a 42 meses, lo cual es 3 años y medio. Bien, aquí menciona que será en el desierto, no dice de un rapto llevados al cielo, una falsa doctrina que tienen las iglesias tradicionales de este mundo, que lamentablemente están engañadas por Satanás, como dice el mismo capítulo, el versículo 9. Y aunque ese es otro tema, pero vale la redundancia. Cuando leemos estos versículos, quiero que piensen lo siguiente. Allí, yendo a través del desierto, no encontrarán una tienda por departamentos, ni un restaurante, ni nada por el estilo. En el desierto es caliente durante el día y sumamente frío en la noche. Hermanos, pregúntense a ustedes mismos lo siguiente: ¿me quejaré como hicieron los israelitas cuando vieron el ejército de Faraón, cuando el ejército de la bestia los esté persiguiendo en el desierto para llegar al lugar de seguridad? ¿Me quejaré que no tengo agua ni luz? ¿Me quejaré que tengo frío o calor? ¿Me quejaré que no tengo variedad de comidas y bebidas a mi gusto? ¿O dirá usted: nos sustentaste por toda nuestra vida y en los 3 años y medio de la gran tribulación? Pasemos a Nehemías capítulo 9, versículo 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Cuál actitud asumirá usted? ¿Quejarse por todo? O como dijo Pablo, veamos lo que dijo, pasemos a una última escritura para cerrar este sermoncillo. Filipenses capítulo 4, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí este corto mensaje. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.